Bueno, SM Dani. Jordi, ¿qué tal? Tras una camiseta en mi honor hoy, Bueno, quería hacer el gag. Gracias, de verdad, no, te lo agradezco mucho. Lo saqué el año pasado, se están vendiendo como churros. El sacerdote de YouTube. Sí, el cura de YouTube. El cura de YouTube. Intentando curar YouTube de sus enfermedades. ¿Crees que YouTube está enfermo? Bueno, dímelo tú, que estás harto de contactar a YouTube para que te expliquen por qué te desmonetizan, ¿no? Ah, bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero mira, La comunidad. La comunidad, hablando, mira qué rápido arranca la conversación, ¿eh? Sin preparar. Hablando de Jordi Wild, una vez le escuché hace a lo mejor un par de años en un vídeo, no sé de qué iba el vídeo, no me acuerdo ahora, estaba hablando del odio de la gente, de los comentarios, de esa libertad que tienen para comentar y tal, y dijo, si no me equivoco, que me corrija él, si me equivoco, dijo que él pensaba que sería quizás mejor que no se pudiera comentar libremente en YouTube. Y al principio a mí me chocó, y después, con el tiempo, fui estando de acuerdo con él. Yo no lo tengo tan claro. Yo he recibido y recibo hate, y a veces muy desagradable, que te llamen pederasta porque ser cura es ser un pederasta. ¿Te llaman pederasta? Sí, ha sido siempre... Lo tengo como muy asumido porque es un meme y creo que también nos lo hemos ganado a pulso. O sea, que en la iglesia ha habido y puede seguir habiendo escándalo con ese tema, ¿no? Pero a mí restringir la libertad de las personas a la hora de comentar de entrada no me parece bien. Yo vincularía los comentarios a identidades acreditadas, o sea, reales, que tú para poder registrarte y poder comentar tuvieras que meter el DNI, ¿no? Eso sí, porque creo que la única forma de que se produzca el encuentro entre personas es que las identidades que manejamos sean reales, ¿no? Y no esconderte detrás del anonimato. Yo creo que eso mejoraría totalmente de acuerdo. Bastante. Lo de la identidad, porque en YouTube se puede comentar de forma anónima 100%. Yo encuentro una facilidad terrible de la gente a la hora de comentar, y esa facilidad no la tienen en la calle. Cierto. No sé si te ocurre a ti te parará gente por la calle, me imagino, ¿no? Me han pasado cosas tan curiosas como que había una persona que me ponía caldo en los comentarios de YouTube y por Twitter, y yo sabía quién era, y ir a un congreso, dar una charla y al acabar venir a sacarse una foto conmigo. O sea, el desequilibrio que hay entre tu identidad digital y presencial es tremendo, sobre todo en algunas personas que igual no están del todo bien centradas en su vida, ¿no? Y claro, el espacio digital anónimo es un lugar abonado para que esta gente esté allí campando y claro, nosotros vamos con nuestra identidad real. Yo quizás haya una parte de personaje en tus vídeos, igual que puede haber una parte más dramatizada de los míos, pero yo voy a pecho descubierto. O sea, la gente sabe hasta dónde vivo, dónde celebro la misa. La verdad es que nunca he tenido un problema gordo. Lo más que me ha llegado a pasar, que haya saltado a lo digital a lo presencial, es que una vez filtraron mi teléfono y lo pasé muy mal. Hubo gente llamándome bastante tiempo y yo no estaba preparado emocionalmente para gestionar aquello. O sea, que te afectó, ¿no? Sí, ha habido como, yo diría, 2 o 3 veces que no me he planteado dejarlo por eso, porque yo esto lo vivo como algo que no soy solo yo, sino que pues aquí está mi comunidad, está una parte de la iglesia también, y creo que es un servicio que puedo hacer. Entonces yo ahí he seguido para adelante sin pensar a veces en mí mismo, pero sí que he pensado alguna vez parar un tiempo largo. Ahora mismo no, ahora mismo me encuentro con las cosas ordenadas dentro de mí y fuera, creo. Pero la primera fue al principio, los primeros meses, cuando empiezas a recibir el odio gratuito. Nadie te conoce, pero ya hay mucha gente insultándote. Incluso eso que para ti, para cualquier youtuber, es normal que al principio subas un vídeo y ya tengas dislikes cuando no lo ha visto nadie. Sí. Que al principio te preguntas, ahora ya lo veo súper normal, ni me preocupa, pero te preguntas, ¿quién le da dislike a este vídeo? O sea, ¿quién puede odiarme ya sin...? ¿Quién? Y luego, claro, hay tantos motivos. ¿Dislike o like? Porque ¿quién puede opinar de algo sin conocerlo, ¿no? Bueno, no solo lo de los likes o dislikes, sino los comentarios. Pues, ya al principio el hecho de... Yo siempre he presentado como religioso, sacerdote, creo que mucha gente te odiará por el hecho de ser sacerdote. Claro, ¿no? Al principio era por eso. Ahora el mayor hate lo recibo dentro de la iglesia, de parte de cristianos que no les cabe en la cabeza que un sacerdote pueda
hacer vídeos de YouTube, jugar a videojuegos, juntarse con gente no creyente o de otras religiones. El mayor hate lo recibes, el mayor odio lo recibes de gente creyente. Ahora sí, si lo pongo en una balanza, hay 2 comentarios de gente que odia la iglesia o la religión, y hay 98 de gente creyente, normalmente cristianos, no solo católicos, también otras denominaciones que... ¿Crees que yo tengo claro que el tener una actitud de ignorancia, de odiar porque sí, ¿no? O de fanatismo, no tiene que ver con ser religioso o no serlo, sino con ser un ser humano, porque es una condición humana, además lo suelo repetir mucho esto, ¿no? Pero ¿crees que la gente creyente que te critica alcanza un punto más de fanatismo a lo mejor a la hora de criticar algo por el hecho de ser creyente? No, si debo ser justo, normalmente, si es gente de España, esto puede parecer discriminatorio, pero yo os cuento lo que percibo, ¿no? en los comentarios. Los ataques suelen venir llenos de argumentaciones. Intento de razonar con algún insulto y algún desprecio. Cuando vienen de fuera, de sitios hispanoparlantes que no sean España, ya hay de todo. Y ahí me encuentro gente fanatizada. Gente que por ejemplo, pues hay cristianos que no aceptan el culto a la Virgen María. Nosotros los cristianos católicos pues aceptamos un determinado culto y veneración a la figura de la Virgen María. Entonces, por el hecho de ver que yo llevo una cruz con la M de María o que hay un icono de la Virgen María en mi cuarto, pues ya recibo una idólatra, hereje. Roma es la, ¿cómo lo llaman? La gran ramera y... Soy la gran ramera, hasta luego. Estás diciendo que en Latinoamérica, yo entiendo eso, que en Latinoamérica hay más fanatismo. Percibo más fanatismo. Y quizás menos conocimiento, menos cultura. Hay mucha más gente, eso también hay que decirlo. O sea, quiero decir que en España somos 40 millones y ¿cuántos son en Latinoamérica? Yeah. Que yo en Latinoamérica recibo de todo, pero ese fanatismo tan irracional alcanza más no lo veo, no lo percibo tanto en este contexto. ¿Y por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que en Latinoamérica hay mayor nivel de fanatismo que en España? Si te diera un solo argumento, yo mismo sería un fanático o un ideólogo de esto, ¿no? Yo creo que es multifactorial, pero me atrevo a decirte algunas cosas. La primera es que la religión puede funcionar como un buen opio del pueblo, puede funcionar. No estoy de acuerdo con la afirmación categórica de que la religión es el opio del pueblo para todo el mundo, pero para algunas personas y en algunos contextos... Pero pudo serlo, ¿no? Ha podido serlo y sigue pudiendo serlo. Una religión desvinculada de la razón. Una religión que te permite evadirte en creencias sobrenaturales y desconectar del sufrimiento que tienes, ¿no? Entonces, yo creo que esa religiosidad se perpetúa en sitios donde, por ejemplo, yo creo que en Europa el tema de la Revolución Francesa, la confrontación, fe-ciencia, las ideologías que hemos vivido aquí de tanto tipo, ha hecho que la religión se cribe muchísimo y ha sometido a la crítica de la razón a la religión también. Y la religión ha tenido que revisarse a sí misma para salir de postulados fanáticos, ¿no? Y creo que, por ejemplo, una de las cosas es que en Latinoamérica esa criba no ha existido de la misma manera que aquí o no con la misma homogeneidad. Entonces campan formas de religiosidad, aquí también las puedo haber, pero creo que allí son más visibles en forma de sectas y de adoctrinamientos que tienen muy poco de raciocinio, de capacidad de diálogo, de profundización en los temas. De capacidad de diálogo, de acuerdo. Y por lo tanto mayor nivel de fanatismo, entendemos que también. Pero tú hablaste de la razón y nombraste a lo sobrenatural. Yo pienso que una religión es una creencia. Que después hay una ciencia sobre la religión. Hay una parte de la humanidad que se dedicó a estudiar el porqué de la religión, de dónde vino la religión, qué es la religión, hasta dónde llegó y hasta dónde llegará, hasta dónde podrá llegar. Pero la religión es una creencia en sí, que después la ciencia puede estudiar la religión, pero en sí la religión entiendo que no es una ciencia. Correcto, sí. Es una creencia.
Entonces, ¿qué razón puede haber en la religión? Si es una creencia. Y sobre todo también, ¿qué otra cosa hay en la religión que no sea la creencia sobre algo sobrenatural? Yo distinguiría entre racionalidad y razonable. O sea, la fe no puede ser racionalizada. O sea, no existe un argumento empírico que a ti te lleve a la fe. Si no, yo me pasaría haciendo en YouTube vídeos de convencer a la gente, porque a través de la razón te llevaría a la luz de la fe, ¿no? Pero la fe es razonable. O sea, dentro de las categorías que te permiten razonar con lógica, hay argumentaciones irracionales y hay argumentaciones razonables. Te pongo un ejemplo. Es verdad que una creencia es decir que Dios ha creado todo desde el inicio, todo existe por un plan de Dios y una voluntad de Dios. Eso es una creencia, yo no te lo puedo demostrar. Pero sí que puedo mostrarte que es muy razonable pensar que el universo tiene un origen. Y que parece que el universo se rige por unas normas, unas reglas, unas constantes que están ahí y que parecen en última instancia que hay una inteligencia en ellas que ha permitido el nacimiento de la vida como la conocemos y la conciencia en nosotros, ¿no? Entonces, esa primera aserción, que es una aserción de fe, Dios ha creado todo, es una aserción razonable, podría ser. ¿Hace falta fe para creerlo? Hace falta fe para creerlo, pero no te he dicho, una aserción religiosa y racional sería decirte que si tú ahora te cortas las venas y te desangras, como has ofrecido tu sangre al cosmos y al universo, Dios o el universo te va a acoger porque has derramado tu sangre y la vida, ¿no? Ha habido por siglos y siglos en muchas tradiciones religiosas el culto al sacrificio que creía que derramando la sangre de seres vivos se restablecía el equilibrio. En el judaísmo eso ha sido así. Jesús es el cordero degollado porque los judíos lo vieron, los primeros cristianos, como una sangre que restablece el orden con Dios, la paz con Dios, ¿no? Sí. Pero eso hoy sabemos que es irracional. O sea, ¿por qué hacer daño a un ser humano va a provocar un orden, en un restablecimiento de la paz? No hay donde soportar. La razón nos dice que hacer daño a las personas está mal. Pero al final, quiero decir, esas creencias van tomando forma. Van tomando forma al ritmo del crecimiento de conciencia, ¿no? de las sociedades también, digo yo. Al final lo que veo es que van tomando forma por necesidad. También, porque las sociedades piden, y acabo ya, la sociedad avanza y acaba pidiendo el que no cortes el cuello a una persona por hacer ofrenda, y la religión, cualquier religión, no esta, ¿no? Cualquiera, modifica según la necesidad de la sociedad, que un poco es lo que pasa en la política. Al final, ¿qué hay de verdad en la religión? ¿Qué es verdad? Claro. ¿Qué fe es la mejor? ¿La que cortaba cuellos? ¿La que no lo hace ahora? La que antes no toleraba ciertas cosas y ahora sí. Donde tú ves necesidad, y los creyentes vemos designio, providencia, que Dios está detrás. O sea, las religiones tienen que evolucionar porque la religión es al final un fenómeno humano. Incluso visto desde el lado religioso, la religión es la componente institucional y organizada que toma un conjunto de creencias, una forma de relacionarse con la deidad, con Dios, ¿no? Y eso tiene que evolucionar porque la religión está sujeta al cambio y a la sociedad. Pero hay principios dentro de cada religión. Nosotros los cristianos los llamamos el dogma, que es invariable. Por ejemplo, para nosotros que Jesucristo es hombre y Dios a la vez, constituye parte del núcleo de la fe y eso no debe cambiar. Si cambia, estamos ante otra religión. Los mormones, por ejemplo, creen en Jesús, creen en Dios, pero no creen en esa doble naturaleza. Y ya no son cristianos, al menos del modo clásico que lo hemos sido durante casi 2000 años, ¿no? Entonces, eso por un lado. Nosotros leemos, fíjate, el tema, porque has preguntado cuál es la religión verdadera, que es un temazo. Y sobre todo qué etapa de ella es la mejor, ¿no? O la más fiable. Lo que creemos los cristianos. Porque va suavizándose con los años. Según pasan los años se suaviza la cosa, ¿no? Se vuelve menos estricta en ciertas cosas. Depende de... Más tolerante. ¿Hablas de cristianismo, de islam? Sí, ahora hablo de la tuya porque estoy contigo. Puede ser, sí. En el sentido...
Pero también hablo en general, porque los musulmanes también estamos viendo cambios, lógicamente, que van un poco a raíz de la necesidad de las sociedades. Yo creo que la religión no es algo separado de la sociedad, o sea, que es normal que... Yo no creo que sea tanto que se suavice, sino que se mimetiza con su contexto. Su contexto de dictadura se mimetiza con la dictadura, en un contexto aristócrata con la aristocracia, porque forma parte del entramado social, ¿no? O sea, la religión, al menos el cristianismo, no, dentro de sus aspiraciones no está el constituir una tercera vía a la izquierda y la derecha. No está el constituir un régimen político determinado, aunque en la historia ha apoyado a un sitio, ha apoyado a otro, depende del país en el que estés, la Iglesia está más de un lado que de otro. O sea que hay una gran mimetización porque la gente que es de la Iglesia es la gente de la sociedad, o sea, no puede estar separado. Lo que pasa, te explico a nivel de fe, lo que nosotros creemos es que, claro, esto es el núcleo del cristianismo, y es que si Jesús es Dios, es una bestia decir eso, o sea, que una persona está contenido el Creador, si tú crees eso, entonces todo lo que puedas afirmar de Dios tiene que ser mirando a Jesús. O sea, Él es como la revelación segura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que igual que Roma, o igual que Dani, nuestra verdad es inagotable. Cuanto más tiempo yo pase contigo, más voy a descubrir de ti. Incluso, aunque pase una vida contigo y tú perezcas o yo perezca, aún después seguirías descubriendo cosas de mí, ¿no? Entonces, creemos que la verdad se reveló de una vez y para siempre en Jesús, pero que esa verdad se despliega porque nuestro conocimiento es limitado y se va desplegando en el tiempo. Nosotros decimos que el Espíritu Santo, que es otra persona que es Dios, acompaña a la Iglesia o a la humanidad en un discernimiento para ir en cada tiempo, en cada lugar, entendiendo cuál es la verdad de Jesús. Entonces, claro, o sea, lo que sería realmente irracional es que pudiéramos llegar a afirmar que tenemos conocimiento de la verdad y de la forma exacta de formularla en cualquier tiempo y cualquier lugar, porque, o sea, creemos que la verdad es absoluta, pero que su forma de existir es desplegándose en la historia, y por eso te encuentras que la religión cristiana adquiere matices en un contexto histórico que en otros no tenía, o hace descubrimientos. ¿Crees que Dios tiene la verdad absoluta? Creo que Dios es la verdad, Él es la definición de la verdad. Él es la definición de la verdad. Sí, que es más que tener la verdad. O sea, creo que... ¿Él inventó la verdad? Habría que hablar de qué es la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Que en nuestro contexto, que es muy relativista... La razón, ¿no? La razón permite buscar la verdad. La razón permite buscar la verdad. Es una herramienta buenísima. En el cristianismo católico creemos que la razón es creación de Dios y por lo tanto debe ir armónica con la fe. Cuando se separan, algo va mal, ¿no? No estás buscando la verdad, te estás desviando algún tipo de fanatismo o ideologización de la fe. La verdad, yo también la puedo reconocer como la conciencia de la realidad. Cuando eres consciente de la realidad y de la realidad más pura, y eres consciente de ella, puedes juzgarla y conocer su verdad. Quiero decir, ¿crees que, lo primero, y antes de llegar a este punto, ¿crees que hay algo, no por encima, sino antes que Dios, que dio lugar a Dios? Porque Dios se supone que dio lugar al universo que conocemos, ¿no? Si algo dio lugar a Dios, sería Dios, ese antes, ¿no? O sea, que tú crees que quiero decir, yo por ejemplo me considero, no sé, teísta siempre dije que era agnóstico, ¿no? Que considero que hay lógicamente una inteligencia detrás de todo lo que conocemos del universo, pero no niego el que antes que eso, a lo mejor hay otra inteligencia que lo creó. ¿Tú eso lo sopesas, lo meditas, lo piensas? ¿Qué piensas de ello, sinceramente? Fuera de la fe, fuera de la creencia, sí. Me imagino que pondrás en duda todas las cosas a todas las horas, siempre. Todas no, de vez en cuando descanso, me quedo con unas pocas, ¿no? Pero bueno, eso es como todo, también no pones en duda el amor de tu pareja todos los días. Igual de vez en cuando te lo preguntas o os lo preguntáis, ¿no? Pero tienes que caminar con ciertas certezas. Eso sí que es verdad que creo que me indago, me cuestiono e indago también a otros. Yo creo, el tema de si alguien creó a Dios, ¿no? Y si hay algo antes a Dios,
va a llevar a otra pregunta, ¿eh? En realidad, lo único que hace es remandar el problema de la causa primera más allá, ¿no? Es como, ¿este universo es el único que existe o somos una burbuja salida de otro universo, ¿no? Principio de causalidad. Sí, el tema es, tú con la razón puedes demostrar, esto lo ha hecho la filosofía, no la religión, que el universo, que las leyes del universo se rigen por el principio de causa-efecto, que a cualquier cosa que veas va precedida por una serie de causas, ¿no? Y a su vez todo lo que ocurra ahora se convierte en causas que provocarán otros efectos, ¿no? Entonces, si tú te vas remitiendo a causa atrás, la razón, la lógica te dice que ha tenido que haber una causa primera de todo. Si ya con esa argumentación tú saltas al plano de la fe, puedes afirmar a un nivel deísta, no hablo de cristianismo, a un nivel deísta de que hay una primera causa que es origen de todo, ¿no? Le puedes llamar Dios, de otra manera. Y si hubiera otra causa que ha originado esa causa primera, simplemente remandaríamos el problema un poco más atrás, pero seguiría habiendo una causa primera de todo, ¿no? Los cristianos que dialogaron con la filosofía griega, y que ya hablaba de esto, la filosofía griega y del demiurgo, y razonaban sobre estos temas, comprendió enseguida que había una gran compatibilidad entre ese razonamiento sobre la causa primera y la fe en el Dios del Génesis que hablaba el judaísmo, ¿no? Que un Dios de cuyo poder y de cuya voluntad ha emanado todo, ¿no? Y todo existe por... Luego mi experiencia religiosa es muy limitada. Un chaval nacido en los años 70, un contexto social, político, con unos padres, todo esto lo razono porque lo estudio, porque lo piensas, pero realmente mi experiencia de Dios no es tanto la de un Dios que es causa, origen de todo, que eso a mí, mi vida al final influye poco. Para mí fue el encuentro con la persona de Jesús, el encuentro interior, una experiencia subjetiva muy fuerte, subjetiva porque no te la puedo mostrar, que se casaba muy bien con mis indagaciones racionales sobre el sentido de la vida. Y hubo como un clac, esto encaja, esto es verdad, ¿no? Para mí eso puso en marcha mi camino de fe. Y una pregunta que además esa sí que tenía clara, que te la tenía que hacer, era: ¿cuál crees que es el sentido de la vida de Dios? Wow, qué buena pregunta. Pues, a ver, yo si no fuera cristiano no sabría responderte, porque afirmar cosas sobre Dios, sobre un ser súper ultra fuera de todo nuestra capacidad intelectual y nuestro contexto. Yo desde el cristianismo y viendo a Jesús, para ser fiel a lo que te he dicho antes, ¿no? Todo lo que puedo afirmar de Dios es lo que puedo ver en Jesús. Yo en Jesús veo que Dios es él utilizó la metáfora de padre, ¿no? Podría ser también la de madre, que es un padre en salida a por un hijo que se ha descarriado, que se ha perdido. Que el sentido de Dios que parece que Dios se gasta en enamorar a sus criaturas y que vuelvan a Él. Y creo que tiene mucho sentido, saliendo ya del cristianismo, en el plano igual más filosófico, pensar que eso puede ser, que si Dios ha creado una existencia, un universo en el que se da la libertad de la que gozamos nosotros, eso suponga que Dios asuma que nosotros podemos darle la espalda, ¿no? Y que Él tenga que conquistarnos de nuevo para que podamos gozar de la experiencia completa del ser, ¿no? ¿Eres antropocentrista? Es que depende, porque ahora es un término muy... ¿Crees que la existencia de tu especie es más importante o está por encima en algún aspecto de otra especie de este planeta? Creo que toda vida es digna por ser vida, y creo que casi cualquier religión afirma lo mismo. El problema es que, creo además que el ser humano es de algún modo, la conciencia del ser humano es un fruto único en el universo. No que seamos los únicos, quizás 12 millones de años luz para allá hay otra conciencia que ha emergido en otra forma de vida, ¿no? Sí. Pero que el fruto de la conciencia surgida en un universo
está en un orden superior a todo lo que está por debajo, o sea, que seres que no tienen conciencia. Y yo eso lo veo no como una superioridad de, vale, pues yo soy el dominador del resto de cosas, ¿no? No, porque sigues siendo, tú vienes de aquí, o sea, tú eres todo esto también, ¿no? Tú has emergido de aquí y le debes a todo esto, le debes al universo, le debes a las plantas y al aire, le debes tu conciencia porque provienes de ahí. Lo veo como una responsabilidad para con el cuidado del orden natural, del universo, de la armonía. Entonces yo sí que soy antropocéntrico en el sentido, ¿qué pasa? En el sentido en que somos unos privilegiados porque en el desarrollo del universo estamos en la cúspide, o sea, ¿podrán llegar a existir conciencias más superiores con la nuestra? Seguramente sí. ¿Crees que tener conciencia nos hace privilegiados? Sí, es un privilegio que hay que usar para el bien. ¿Por qué es un privilegio? Porque te permite amar, te permite gozar de la experiencia del amor. Yo no concibo nada más grande en la vida que es amar y ser amado, en mi vida. ¿Crees que los animales no aman? Sí, pero el grado de amor que permite experimentar la conciencia es mayor, que va unido a todo un sufrimiento, O sea que quizás un animal que tenga emociones sufre, pero nuestro grado de sufrimiento llega a ser muy alto, ¿no? Porque estamos hechos para o sea, la conciencia nos abre a un anhelo de amor, yo creo que mucho más grande que la que un ser no consciente puede llegar a desear, ¿no? Yo creo que, y ahí entro a la siguiente pregunta, yo creo que la conciencia, las emociones, el amor, no son más que herramientas con su finalidad, por pura biología, ¿no? Y no me quiero enrollar ahí. Tú quizás lo llevas a otro plano, con algún fin más allá que la propia vida o la propia evolución dentro de la biología, lo que entendemos por biología. Es decir, a lo mejor estoy entendiendo mal, pero ¿crees que nosotros, como ser humano, por encima y no como importancia, sino aparte del resto de especies, aparte del resto de planetas, aparte de la vida que hay en otros planetas dentro de un universo, que yo creo que ya se reconoce que está ahí la existencia y que hay algo detrás de todo un universo que puede ser Dios, ¿no? Que se supone que es Dios? Quiero decir que Dios no está encima del planeta Tierra mirando, ¿no? Está por encima de todo, o por detrás de todo. O dentro de todo. O en todo, ¿no? Pero de alguna manera, ¿crees que tiene una fijación precisamente en nuestro planeta, en nuestra especie, con el sentido de nuestra vida y que nos encomienda algún tipo de misión por algo en concreto? Entiendo. O sea que esto es un poco como la gente que dice, joder, es que todo me va mal, todos los problemas me vienen a mí. Y yo digo, claro, tú crees que todo el cosmos se alinea para enfocarte a ti porque tú eres, ¿no? No serás tú el marronero. Entre la gente que piensa que todo le pasa a él o que el universo está conspirando por él o contra él, y los que piensan o ven que somos una anécdota en un universo infinito. Yo lo creo, yo eso creo, que vamos a la deriva, totalmente. Yo estoy en la postura del cristianismo, la creo y la vivo. El tema es si uno cree que la evolución es ciega o que la evolución tiene un propósito, ¿no? Que al final remite a la misma pregunta de si tiene un propósito, alguien o algo le ha fijado ese propósito, ¿no? Por lo tanto, estamos en una postura ateísta o una postura teísta. Porque alguien tiene ese propósito. Si hay un propósito, es que hay una voluntad y hay una persona. ¿Una persona? Una persona tiene voluntad. Una cosa que no sea una persona no tiene voluntad. Bueno, sin entrar en la parte deísta o ateísta, a mí me cuesta razonablemente pensar que la evolución sea ciega. Me cuesta. Hay muchos datos de la ciencia que nos hablan de cómo funciona la evolución, pero siempre del cómo. La ciencia no puede entrar al ámbito del por qué, ¿no? No tiene por qué entrar ahí. Su espacio no es... Somos nosotros dándole sentido a lo que la ciencia nos informa, pero la ciencia en sí misma pura no puede explicar el porqué de las cosas, sino el cómo, ¿no? Entonces con la aportación
a mí las aportaciones de la ciencia sobre la evolución del cosmos o de la vida todavía me dan más argumentos para pensar que este increíble orden, esta increíble existencia no pueden ser fruto de un proceso ciego. Ya no hablo del azar, porque no solo entra el azar, ¿no? Al final la evolución es mucho más compleja y la competitividad hace que se desarrollen procesos complejos. Pero hay algo que, claro, tú y yo hemos hablado libremente de la consciencia, pero es algo por demostrar que exista también. O sea, que mucha gente podría decir que es una simulación, que nuestra percepción de la realidad en realidad no es tal, ¿no? Y que es toda una artimaña de la misma biología para hacernos más eficaces y eso hay gente que lo postula. Hoy por hoy no se ha demostrado que exista, ni siquiera. Tú y yo creo que en eso estamos en el mismo plano y por eso no hemos discutido de eso. Pero a mí el hecho de que un cosmos que era energía y materia, o energía inicialmente y luego materia, evolucione de tal forma que dentro de sí engendre una conciencia que le permite pensarse a sí mismo, es que me parece algo tan bestia, o sea, tan colosal, tan magnífico, sea la nuestra o sea otra en otro planeta, que solo puedo pensar que razonablemente tiene que haber un propósito en todo esto. Y me parece que... Un propósito que nosotros nunca entenderíamos, ¿no? No, que podemos... Bueno, entonces ahí entra la fe. La fe dice, no, mira, Dios te está buscando y Dios se revela. O sea, tú no lo puedes alcanzar a Dios con toda tu razón, con todos los años de vida que tengas, con generaciones estudiando este tema. Tú no puedes alcanzar ni el flequillo de Dios, ¿no? Porque no eres capaz. Entonces Dios toma, eso es lo que creemos en la fe cristiana y yo creo que todas las religiones tienen parte de revelación, toma la iniciativa de mostrarse y revelarse de alguna manera al hombre para que al hombre o a la conciencia, a los seres conscientes, para mostrarles y revelarles su propósito, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí que creo que somos privilegiados. Me preguntas si pienso que Dios está mirando a cada uno. Yo creo en la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Y creo que un ser de ese tipo, que es muy superior a nuestra conciencia, solo se puede ocupar de un tema. Solo puede estar centrada, o en varios a la vez, troceando la atención. Pero al fin y al cabo, tú no puedes estar preocupado de 100 personas a la vez, ¿no? Y yo creo que un ser como Dios puede. Que el hecho de que Dios esté pendiente de mí no niega que lo pueda estar de otro. Y no niega mi insignificancia. Que a pesar de que Dios se preocupa de cada pequeño detalle de la evolución y de la existencia de cada ser humano, de cada ser vivo, a la vez sigo siendo pequeño y parte de un entramado mucho más complejo de lo que yo puedo entender, ¿no? Y las preguntas las hago yo. ¿Qué?